buenas noches y bienvenidos a Con España a Vueltas, en una semana más que intensa, donde cada vez es más intensa el run de cambio de etapa. Esta misma semana el secretario general de la OTAN ha sacado tarjeta amarilla recordando que Sánchez se había comprometido a alcanzar el 2% del PIB en inversión en defensa este mismo verano. Es decir, que Sánchez se había comprometido a algo que no puede cumplir y que no había informado absolutamente a nadie, ni a la opinión pública ni al Congreso de los Diputados. Pero es que un día antes Sánchez había estado en el Congreso de los Diputados explicando la ampliación del presupuesto de defensa y no dijo ni mu, ni cuánto, ni dónde, ni cómo, nada de nada. Y ha sido el secretario general de la OTAN quien le ha levantado las vergüenzas. Así que, a lo mejor, con la oposición de la OTAN, el gobierno es insostenible, porque lo que está clarísimo es que no tiene mayoría suficiente para aprobar un incremento de presupuesto de defensa. Así que Feijóo lo tiene clarísimo, o presupuestos o elecciones. Señoría, o se somete a las Cortes o se somete a las urnas. Está clarísimo, porque es que ¿tiene capacidad para aprobar un incremento del gasto de defensa? No. ¿Puede aprobar un presupuesto? No. Esta misma semana el propio presidente ha reconocido que, oye, que si no lo consigue, pues que tendrán que seguir trabajando y que prorrogarán presupuestos, que no pasa nada. Doble prórroga presupuestaria y sigue mareando la perdiz, incumpliendo su obligación institucional. Pero es que fíjense lo que decía en el debate que se produjo esta semana sobre el tema de la ampliación del presupuesto de defensa, las palabras que utiliza el propio presidente para vendernos que los círculos son cuadrados, que puede ser y no ser al mismo tiempo. Hablamos de seguridad y de defensa, no estamos hablando de tanques ni de cañones, estamos hablando precisamente de tecnología. Estamos hablando de cómo garantizamos que las comunicaciones de los ciudadanos y ciudadanas sean seguras, de que cuando nos aproximamos a una pantalla en nuestra Surface sepamos que no vamos a sufrir ciberataques. O sea que la inversión en defensa es la seguridad del Surface, una cosa alucinante, ¿no? Alucinante. Por no hablar de lo que dicen sus propios ministros, que quieren colocar como gastos en defensa el ferrocarril, las medicinas que combaten las enfermedades, el ferrocarril que tiene doble uso, en fin, una cosa alucinante. Y luego, en medio de todo eso, el permanente chantaje del fugado de la justicia, el de Waterloo, que parece que es el verdadero presidente del gobierno. El chantaje sobre chantaje y el gobierno aceptando una y otra vez un verdadero chollo para los que dieron el golpe de Estado a la nación española. Por eso, desde el Partido Socialista ya se empieza a decir que, oye, que hay que empezar a soltar amarras porque eso va a ser un desgaste, un suicidio para el propio Partido Socialista. Así lo dice Page. Es hora de que el Partido Socialista rompa claramente con Puigdemont, porque realmente nos puede llevar a la ruina como proyecto y como... Nos puede llevar a la ruina, dice Page, y es que empieza ya a plantearse la posibilidad de que si hay un escenario electoral, es verdad que el Partido Socialista tiene un buen suelo, pero tampoco es infinito. Y desde luego esa dependencia estratégica con Puigdemont es absolutamente letal. Pero es que seguimos sin presupuestos, como les decíamos, y es que sin cuentas no se puede gobernar. No hay capacidad para decidir dónde se va a ingresar y en qué se va a gastar. Por eso, en el propio Congreso de los Diputados atizan a la ministra, que sigue mareando la perdiz, pero no presenta cuentas. Usted lleva de vicepresidenta y de ministra de Hacienda 7 años. Solo ha aprobado 3 presupuestos. Los últimos se aprobaron en 2022 y llevan prorrogados desde 2023. Así que una de 3, elija. O es usted una vaga, o es una incompetente, o es... Bueno, y en esta misma semana también hemos conocido novedades importantes en relación al Valle de los Caídos. Supuestamente el Gobierno ha llegado a un acuerdo con la Santa Sede para resignificar, dicen, el Valle de los Caídos, es decir, para desacralizar la Basílica Pontificia del Valle de los Caídos, donde están enterrados caídos de los dos bandos de la Guerra Civil y que está dedicada a la reconciliación. Es decir, se pretende pasar de la reconciliación al revanchismo. Alucinante. Lo vamos a analizar con todo detalle. Y eso sí, seguimos con los casos de corrupción, que es absolutamente emponzoña la vida política. Por eso Abascal le recrimina y le dice, oiga, empiece a devolver el dinero.
haga el favor de devolver el dinero que se ha llevado su mujer, el dinero que se ha llevado su hermano, y haga el favor de devolver el dinero que su partido se ha gastado en putas, en coca y en saunas. Bueno, pues ese es el nivel de lo que se está viviendo en el Congreso de los Diputados, o más bien de lo que se está viviendo en la calle y de lo que se le recrimina en el Congreso de los Diputados. Como ven, semana más que intensa que vamos a analizar. Arrancamos. Bueno, pues nos acompaña para analizar todos estos temas Julián Salcedo. ¿Qué tal, Julián? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Luis. Bueno, pues como ves, semana intensa y apasionante. Movidita, tenemos muchos temas hoy para tratar. Muchos temas. Bueno, empecemos, si les parece, con Hispanoamérica, porque esta semana Ayuso ha hecho un guiño a las naciones hermanas de Hispanoamérica. Escuchamos. Es una alianza de 600 millones de almas. Debería ser un actor influyente en este nuevo orden mundial en torno a la vida, la libertad, la alegría, la comunidad. Pero no, está completamente silenciada y en muchas ocasiones sumida en la pobreza, la tiranía o la inseguridad. Bueno, Ayuso sueña con lo que muchos soñamos, y es que si fuéramos capaces de construir la comunidad hispanoamericana, no solo las cumbres hispanoamericanas, sino algo un poco más allá, una Commonwealth hispana para entendernos, sería increíble, ¿no? O incluso si tuviéramos un gobierno normal en España y llegáramos a un tratado de libre comercio con Argentina, solo eso sería espectacular. Somos países hermanos, nos guste o no nos guste. Compartimos un montón de cosas comunes, empezando por la lengua, por el idioma, ¿no? Después hay cantidad de españoles o, digamos, hermanos, tíos, sobrinos, nietos de españoles, ¿no? Entonces, si con alguien nos tendríamos que llevar bien, es con Hispanoamérica, ¿no? Pero es que, además, España debería haber sido siempre, hubo un momento en que casi lo fue, el puente de Hispanoamérica en Europa, para Europa, ¿no? Claro. Porque efectivamente hay una proximidad también de determinados países, México, etcétera, con Estados Unidos, pero es que por afinidad los más cercanos a nosotros son Hispanoamérica, claro. Con los que compartimos tantas cosas y con los que deberíamos hacer un puente común, por lo que tú has dicho, una gran unidad iberoamericana o hispanoamericana o como queramos denominarlo. Sí. Hombre, y luego si fuéramos capaces también de tener una diplomacia razonable que liderara, pues yo creo que las cosas serían muy diferentes, porque ahora que se ha producido esa situación tan atípica en Venezuela, como que el que ha perdido las elecciones no se mueve de la silla, España estaba esperando a ver qué decidiera la Unión Europea. Hombre, no, es al revés. La Unión Europea tiene que esperar a ver qué es lo que decide España, que debe de ser quien lleve la voz cantante, como es lógico, por razones históricas, lazos de sangre, vínculos empresariales, por todo tipo de razones. Así es, España debería haberse posicionado desde el primer momento, sabedores de que el resultado de las elecciones nunca ha estado acreditado, son unas elecciones, si no ilegítimas, por lo menos el resultado, y hubiera correspondido a España tomar posición y además haberle pedido a la Unión Europea que hubiera compartido nuestra decisión de no reconocer el triunfo de Nicolás Maduro, ¿no? La Unión Europea estaba esperando que hiciera eso España. Claro. Pero claro, si no das un paso adelante, ¿qué es lo que pretendes? Que sea la Unión Europea la que lo asuma, digamos, claro, la responsabilidad de hacerlo. Y digo, bueno, si lo ha dicho la Unión Europea, nos vamos alejando poco a poco. Es esa obsesión de estar más cerca de los países de Puebla y de todos estos grupos que no significan nada. Es una izquierda que poco a poco está desapareciendo y va a desaparecer de todo Sudamérica. Sí, esperemos que lo hagan pronto, porque de momento la erosión que se está produciendo sobre la convivencia, sobre el bienestar, sobre la institucionalidad, es absolutamente espectacular. Bueno, hay otro asunto en la página internacional que nos interesa, que es el de los aranceles. Como saben, Estados Unidos ha anunciado aranceles del 25% para todos los vehículos que sean producidos fuera de Estados Unidos. Eso ha provocado un absoluto tsunami en toda la industria automovilística europea, especialmente en la alemana. Y nuestro presidente ya ha anunciado que va a haber una respuesta rápida y proporcional. ¿A España le afecta o no demasiado? Sí, le afecta sin ninguna duda. Se están empeñando estas voces que siempre están saliendo en defensa del gobierno en decir que, bueno, que es que España, hemos de recordar que de los vehículos que producimos en España, el 90% se exportan, y dicen, bueno, pero es que no se exportan a Estados Unidos, se exportan a la Unión Europea, a otros países de la Unión Europea. Bueno, sí, eso es verdad, los números no mienten, ¿no? Pero claro, es que
¿Qué va a ocurrir cuando Alemania, Francia, recordemos que Alemania tiene las grandes firmas Audi, Volkswagen, Mercedes, etcétera, y Francia, todo el Peugeot, Citroën, etcétera, cuando ellos vean que los aranceles recortan sus ventas a Estados Unidos, automáticamente para mantener su nivel, reducirán el volumen de producción en España, porque son estos países, Francia, Alemania, etcétera, los que dominan el mercado. Si es que España ya no tiene marcas propias, claro. Tenemos las fábricas aquí, pero las decisiones no se toman aquí. Las decisiones se toman en Alemania, en Francia, en Italia, en otros países, ¿no? Entonces, claro que nos va a afectar. No solamente en lo que es la producción de vehículos, sino también en los componentes. Somos uno de los países mayores productores de componentes. La industria auxiliar es la más es muy para significativa, vehículos, ¿no? Sí. Y claro, pues cuando sufre la producción, sufren también los componentes. Hay alguna estimación por ahí que dice que podría llegar a tener un efecto sobre España en el entorno de los 16.000, 17.000 millones de euros, que no es poca cosa. Es mucho dinero, es mucho dinero. Es que la industria automovilística, hay que decir que es, bueno, es la base de la industria. Creo que estamos hablando de un 12% del PIB aproximadamente, ¿no? Sí. O sea, que es muy significativo. Junto con el turismo, exacto. Sí, son las dos grandes patas de la economía española. Entonces, hombre, nos estamos jugando muchísimo. Y hay que tener en cuenta que las tres patas son turismo, automoción y exportaciones. Claro. ¿Y ese anuncio por parte de Trump, qué significa? ¿Quiere proteger la industria propia y quiere evitar que haya una deslocalización o está negociando con los aranceles? Yo creo que él mismo no sabe exactamente qué efectos va a tener sobre la economía americana, pero los va a tener. Hombre, a corto plazo protege su propia industria. Sí, bueno, protege su propia industria, pero genera inflación de costes, porque evidentemente se impone aranceles del 25% o los fabricantes que exportan reducen un precio un 25%, que es imposible, claro. O, por el contrario, incrementarán el precio de venta en Estados Unidos, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta que Estados Unidos, uno de los grandes consumidores o productores de vehículos, realmente no es la Unión Europea. Vende los vehículos de lujo, la Unión Europea, los que se consideran de la gama alta. El resto vienen de Asia, vienen de China, vienen de Corea, de Japón, etcétera, ¿no? Toyota, todas estas marcas, ¿no? Yo creo que la táctica que está siguiendo con los aranceles Trump es la del puñetazo en la mesa, ¿no? La del abusón, perdón. Oye, aquí se hace lo que yo digo, ¿no? Bueno, pero ¿con qué consecuencias para los demás? Que nos va a inflar a nosotros, a Europa y a otros países, a otros continentes, de inflación, no me cabe ninguna duda. Pero esto ya no se localiza la inflación en un punto concreto. La inflación también se distribuye por el mundo con las operaciones, con los intercambios, ¿no? Y luego además si hay reciprocidad, como ya se ha anunciado por parte de Europa, pues obviamente van a tener dificultades también para las exportaciones. Pero claro, ¿qué va a pensar él? Que efectivamente él pone aranceles y Europa se queda quieta y dice, no, yo no. Es imposible, claro. Fíjate que hace muy poquito se especulaba, a principios de año, no más lejos, antes de que tomara posesión, con la paridad del dólar y el euro antes de que llegara este verano. Ahora el dólar está cediendo posiciones y efectivamente se está, digamos, debilitando. Eso le perjudica. Sí. ¿Tienes la sensación de que se ha pinchado la burbuja Trump? Es decir, que muchos tenían las expectativas de que Trump era un mago económico y que ya muchísimos tienen muchas dudas, o por el contrario, Trump tiene un as debajo de la manga que ninguno conocemos. Que no era un mago económico lo sabemos fácilmente porque tiene una larga trayectoria empresarial. Pero a él personalmente no le ha ido mal, ¿no? Bueno, ha tenido subidas y bajadas, ha entrado en bancarrota. Pero el balance, el balance es muy positivo. Ahí está. Pero es verdad, pero es verdad que muchos en la etapa de presidente pensábamos que efectivamente después de 4 años de trayectoria en el desierto, ¿no? Después de los 4 que gobernó, pues que le había dado tiempo a madurar todas las decisiones, lo tenía todo muy estudiado, muy pensado, y que A, B, C, D, y esa impresión pareció dar al principio, nada más tomar posesión. Voy a firmar no sé cuántos decretos presidenciales, voy a firmar no sé cuántas órdenes, tal. Pero luego se ha ido diluyendo como un azucarillo y al final estamos todos esperando, bueno,
Ha salido como un Que Miura. haga lo que quiera, pero que haga algo. Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, y que sea coherente, porque eso de poner unos aranceles por la mañana, quitarlos por la Claro. tarde, subirlos, no sé cuántos y tal. Es verdad Ahora que se lo salió como como a México, a Canadá, es verdad, ahora se los bajo. Es verdad que salió como un Miura, porque el primer día creo que aprobó 200 Sí, decretos y órdenes ejecutivos, presidenciales, sí, y sí. luego durante la primera semana fue espectacular, y ahora parece que está como unos bandazos que no se Pero entienden, no se entienden muy bien. alguien, tú mismo que eres un periodista muy experimentado, ¿serías capaz, yo no soy, capaz de decir, mira, ha hecho esto? Yo no soy capaz de decir que ha hecho concretamente... Decisiones, sí, estamos. Sí, bueno, pero decisiones que muy favorezca- importantes. Ha eliminado el adoctrinamiento de género en las escuelas. Sí. Yo he hecho que favorezca la economía. Quería decir, no. Bueno, a la economía ha suspendido la financiación de USAID. de USAID, que eso es muy significativo. Y además ha lanzado un mensaje de, oye, se acabó el despilfarro del gasto público. Sí. La parte buena es que efectivamente está lanzando mensajes como decir, la fiesta se acabó. Claro. Es decir, Es todo muy lo que bueno. pasaba hasta ahora, esto que se olviden, ya no vamos a seguir cometiendo estos errores. Bien, eso es importante, muy importante. Todo el tema de la ideología woke, pero bueno, hace falta ver qué posición toma en el tema económico, ¿no? Sí, total. ¿Cuál es el camino que quiere seguir? Bueno, y más cerca, estamos muy pendientes de la guerra de Ucrania, y esta semana la Unión Europea ha lanzado lo que llaman el kit de supervivencia. Y es que han lanzado un vídeo donde te dicen que lo que deberías de tener en 72 horas por si hubiera una crisis. Es decir, sembrando miedo. Pues tienes que tener una radio a pilas, tener un cable para cargar el móvil, llevar unas cartas para no aburrirte, en fin, una cosa que no termino de entender demasiado bien. No sé, Julián, ¿cómo interpretas esto? Bueno, hay dos cosas. La primera, a mí me parece que está muy bien que lance mensaje la Unión Europea, independientemente del kit o no kit, para sensibilizar a la población. ¿Sensibilizar ¿no? de qué? De que hay un posible riesgo de guerra. ¿Pero hay un posible riesgo de guerra ahora mismo? Dependerá de Putin, no depende de nosotros. Pues es yo decir, honestamente no tengo mucho miedo. Yo. En que- Madrid. Si estuviera claro, en Polonia, a lo mejor. este pero es el problema. Yo digo aquí. Claro, este es el problema. Por ejemplo, nos dicen que en toda la península de Kola, al norte, la que linda con Finlandia, los países Eso bálticos, es otra cosa, etcétera, pero que los países están acumulando. Claro, y nos pero, parece... Pero que los países bálticos estén preocupados y estén con su kit de seguridad, eso lo entiendo. Pero la Unión Europea está lanzando el mensaje a los 27. Bueno, Polonia también está asustadita. Ya. Todo esto estamos en la franja, ¿no? Claro. Y efectivamente yo creo que es bueno... Pero Francia, que- ¿tú crees que Francia puede recibir un ataque ruso? Pues Bueno, yo de creo que momento no. se ha- Alemania, pues yo creo que no. Bueno, pero Italia, Francia, por supuesto de que no. momento se ha significado con el Reino Unido diciendo que va a formar un ejército y que va a mandar tropas Eso es otra a cosa, Ucrania. pero es que eso es El un riesgo tema ya lo acaba de geopolítico que no asumir, tiene nada que ver, creo. Claro. O sea, a mí lo que me da la sensación es que han lanzado un kit más bien como herramienta de sensibilización. Sí. No porque exista un problema de verdad. No, yo iba a decir respecto al kit que esto no es nuevo, porque nuestras madres, nuestras abuelas, todavía hoy en nuestras casas, ya no lo llamamos igual, teníamos una despensa, ¿no? Y en la despensa todos teníamos allí Claro. unas cuantas reservas de algo, no pensando en una guerra ni en un acontecimiento, pero bueno, por si acaso en un momento determinado lo necesitas. Lo que sí que me ha parecido, a mí no me ha gustado en concreto, es la forma en que se ha transmitido el anuncio por esta, creo que es una miembro de la Comisión Europea, la que ha grabado el anuncio, y parece que se lo toma a broma, ¿no? Entonces, oiga, una de dos, o nos quiere usted sensibilizar, tómeselo en serio y tal, ¡ay, que se me cae el pañuelo! ¡Ay, que no sé qué! ¡Ay, una radio! Y tal. No sé, yo creo que efectivamente tenemos que pensar que si hay un paso más adelante que nos lleve a un riesgo probable, si no de guerra, sí de conflicto, pues es bueno que la población... Es que la forma que estás criticando es una forma infantil. Pero es que probablemente la propia idea del kit es tratar a la ciudadanía europea de manera infantil. Bueno, tenemos con nosotros a Pablo Cambronero, porque él ha escrito un libro sobre todos estos temas y ya anunciaba en ese libro precisamente la voluntad de generar y despertar miedo para el control social. Pablo, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, don Luis. Encantado de estar con ustedes. Bueno, pues parece que se repite la historia, ¿no? Porque nos sembraron el miedo con el COVID, previamente con las vacas locas, ahora con una supuesta amenaza rusa. Pues sí, eso parece. Igual que, como muy bien ha citado, escribí un libro el año pasado que se llama La dictadura de la apatía.
Y bueno, pues en uno de los capítulos, hablaba sobre el ensayo que había supuesto la pandemia del COVID, un ensayo de docilidad social hasta el momento no conocido. Y bueno, del sorprendente éxito que tuvo aquella campaña basada en un miedo a algo real, pero elevado hasta el disparate, pues tenemos lo que ahora se ha comprobado y que ya escribí en su día que iba a suceder. Es decir, están mandando constantemente nuevos apocalipsis, algunos con más visos de realidad con otros, y nosotros lo que recibimos son inputs, incluso chorradas, podría decir, voy a hablar muy claro, chorradas que asistimos atónitos, los que tenemos medio cerebro, a ver cómo nos están diciendo que acumulemos latas y radios a pilas y tal, y sin embargo, lo que estamos viendo, pues que es una amenaza absolutamente irreal, y si se quisiera abordar realmente el riesgo a un posible conflicto bélico, lo que se tendría que hacer es preparar a la población de otras muchas maneras, no con este tipo de chorradas, además expandidas con esa frivolidad y esa estupidez que hace que incluso nos sintamos humillados los ciudadanos que tenemos este tipo de gobernantes que intentan generar un miedo con un solo objetivo. Siempre lo he dicho, que ese miedo tiene un objetivo, es un arma de dominación como nunca se había visto antes. El miedo de la población hace que nosotros seamos dóciles. Nosotros hemos sido capaces de no salir de casa, de salir a las 8 de la tarde a aplaudir y de decir a todos sí a un gobierno que no tenía ni pajolera idea de lo que estaba haciendo a la hora de gestionar una crisis sanitaria como fue la del COVID. Por lo tanto, la docilidad está más que demostrada y los apocalipsis son más que útiles. Por lo tanto, bueno, las amenazas van a estar ahí y las vamos a sufrir. Desde el punto de vista psicológico, el mecanismo es bastante sencillo, ¿no? Si eres capaz de generar pánico, estás dispuesto a renunciar a tu libertad con tal de garantizar la seguridad. Y eso es lo que creo que se está planteando, ¿no? Lo que pasa es que me resulta extraño, porque me resulta llamativo que se esté inventando esta historia del miedo a Rusia, porque, por ejemplo, von der Leyen hace muy pocos años dijo que Rusia estaba ya amortizada, que militarmente ya no era nada. Hay que recordar que von der Leyen fue ministra de Defensa durante 6 años. O sea, que algo de defensa debía de saber, ¿no? Entonces, en su momento dijo que Rusia estaba amortizada, que Rusia no era ningún problema. Ahora resulta que Rusia es el gran problema. Sí, es el gran problema mundial, don Luis, y parece que, bueno, Rusia, que no ha podido ni ganar ni conquistar un país como Ucrania, infinitamente inferior en tanto militar como demográficamente, parece que es el gran problema que tenemos todos los europeos, ahora que el primo de Zumosol estadounidense ha dicho que ya somos mayores de edad y nos tenemos que defender solos. Es una cosa que siempre ha sucedido, es decir, cuando tú creas un miedo y ese miedo tiene algo de visos de realidad, aunque realmente está muy cogido con pinzas, podemos decir que, bueno, lo que comentabas hace un momentito, de que yo no tengo miedo a Rusia, absolutamente ninguno. Y bueno, es que parece que nos están preparando solo para sobrevivir ante un ataque, que es muy curioso, y nunca defendernos ni hacer absolutamente nada, sino quedarnos encerraditos en casa sin criticar las políticas internacionales de quienes nos gobiernan y atendiendo gustosos a todas las órdenes, incluso absurdas, que nos van a seguir dando. Es lo que funcionó en la pandemia y lo que siguen haciendo o intentando hacer. Y luego, Pablo, lo que sorprende es que se esté planteando, tratando de vendernos el miedo a Rusia y se trate de esconder el verdadero miedo, que ese sí que existe y que la ciudadanía lo tiene, a los problemas de convivencia de la inmigración irregular. Esta misma semana, por ejemplo, hemos vivido en Ámsterdam un acuchillamiento múltiple. Creo que tenemos las imágenes. Pero es que esta misma semana también ha habido un atropellamiento múltiple. Ahí estamos viendo las imágenes del helicóptero tratando de rescatar a gente en Ámsterdam. Aparece un tipo y con el cuchillo se ha llevado por delante a 5 personas. En Alemania, atropello múltiple. Es que desgraciadamente estas escenas ocurren un día sí y otro también. Esto sí que es un problema de verdad. Bueno, pues resulta que aquí no hay kit, aquí no hay mensajes de prevención, aquí no hay nada de nada. Búscate la vida. En Europa tenemos un grave problema, y no soy el primero que lo dice ni el último que lo va a decir, pero es un auténtico problema y un drama con la inmigración irregular y la inmigración ilegal, que ya está asentada, incluso algunas de segunda generación que ya no son inmigrantes.
y que además vienen con una ideología o incluso la adoptan ya en determinados guetos europeos y llegan a ser lobos solitarios que son capaces de generar todo este caos. Esto es una guerra real. No hay que olvidar también que nuestra situación geográfica nos posiciona en otra guerra mucho más real que la que estamos siendo avisados con Rusia, que es con Marruecos, y que además no para de tener visos de realidad en cuanto a tentativas de Marruecos, son un poquito dialécticas, pero que no creo que llegue mucho tiempo. A lo mejor dejan pasar el Mundial por aquello de celebrarlo y ganar dinero, pero cuando pase seguramente pues tendremos este tipo de conflicto, guerra fría entre Marruecos y España, que se está calentando cada vez más y que ellos van a reclamar su espacio porque ellos creen que es suyo, aunque históricamente es nuestro, pero ellos van a seguir atacando nuestras fronteras constantemente, y esa guerra es muchísimo más real que la que supuestamente nos están anunciando desde Europa. Pero esta guerra no interesa a nuestro gobierno y por lo tanto esa guerra no existe. Esa guerra de inmigración ilegal, además, que cada poco tiempo nos envían una oleada para que nos demos cuenta de que cuando ellos abran el grifo nosotros no tenemos absolutamente nada que hacer. Entonces, bueno, pues esa es la situación que tenemos geopolítica actual en Europa, y la puerilidad que está mostrando Europa también en la gestión de estas crisis, pues genera la máxima desconfianza, al menos en los que creemos que se puede hacer todo de una manera muchísimo mejor, formando a la población de forma militar, que todo hay que decirlo. ¿Por qué no instaurar un servicio militar para hombres y mujeres? Yo no lo veo desde luego disparatado. Los que la hemos hecho creo que te enseñan cosas muy positivas, y ahí sí que no hace falta kit. Ahí aprendes a usar armas y aprendes a muchísimas cosas que no te van a enseñar en ningún sitio. Por lo tanto, bueno, eso generaría verdadera cultura de defensa, desde luego. Una última cosa, Pablo. Yo sé que estás investigando, escudriñando, auditando las cuentas de la Agencia de Cooperación al Desarrollo. ¿Cuáles han sido los últimos descubrimientos? Porque en Estados Unidos Elon Musk cada X tiempo está sacando cosas increíbles, ¿no? De bebés, por ejemplo, que han recibido subvenciones millonarias, de ancianos de 300 años que también siguen recibiendo dinero. ¿Hay algo sorprendente también en España? Hay muchísimas cosas sorprendentes, sobre todo en el ámbito de cooperación internacional. Hablamos de AECID, Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, y bueno, hemos visto, te voy a mencionar dos últimas para que tú te puedas hacer una idea, porque podría estar días hablando de esto, porque hablamos de miles y miles y miles de subvenciones al año que se van a territorios lejanos, o no se van, no, tampoco lo tenemos claro. Pero bueno, te voy a mencionar dos para que te hagas una idea de la entidad del dinero que estamos enviando. Por ejemplo, hace poco descubrimos que 1.100.000 euros se han ido en varios años de AECID a la cría del camarón colombiano. Sí, como escuchas, el camarón colombiano, su cadena de valor y tal, pues ha sido subvencionada por AECID en una subvención dineraria sin contraprestación. Ese es el formato jurídico, es decir, se entrega y sin contraprestación, o sea que sabemos que se está criando el camarón o no. Pero bueno, ahí se ha dado el dinero a este evento y ahí ha quedado. Y luego otro que también ha sido muy gracioso, que no tiene ni puñetera gracia, pero bueno, yo lo considero gracioso porque las ideas son muy imaginativas a la hora de repartir dinero público. Pues se han entregado varios millones de euros, cuidado, al PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que son contribuciones voluntarias que son anuales y son de bastante montante, a veces 7 millones, 8 millones, pero así va la tirada anual. Pues el PNUD ha tenido la feliz idea de invertir 300.000 euros también de nuestro dinero para comprar 1.860 botas violeta, es que escuchando bien, las botas violetas para mujeres del Amazonas. Y han hecho una foto maravillosa de, creo que son 10 mujeres con esas botas violetas que se sienten muy empoderadas, muy económicamente viables después de calzarse esas buenas botas mágicas, y hasta ahí llega el programa, eso es todo. Es decir, les han comprado unas botas a estas señoras, se las han puesto, les han hecho una foto y hasta luego, Mari Carmen, nunca mejor dicho. Entonces, ahí tenemos nuestros 300.000 euros que también van a este tipo de ideas felices de Naciones Unidas. Todo es un disparate, don Luis, te lo digo sinceramente. Estoy viendo auténticas salvajadas de dinero público que se van a destinos imaginativos con mucha mantra, mucho terminología woke vacía de contenido, mucha grandilocuencia que no se concreta en absolutamente nada, y son
hay que recordar, más de 1.862 millones de euros en los últimos 4 años que se han ido a este menester, más 600 millones de euros que gasta el Fonprode en créditos a países a condiciones ventajosas, en fondos de inversión y en subvenciones directas a ONGs. Qué doloroso, Pablo, es escuchar ese tipo de informaciones, porque qué difícil es ganar dinero, qué sudor hay que hacer para pagar los impuestos, y luego cuando uno se entera que eso ha servido para que unas frikis se pongan unas botas violetas, pues hombre, la verdad es que molesta bastante, como es lógico, ¿no? Porque una cosa es ayudar al tercer mundo y generar escuelas para que tengan un ascensor social, etcétera, etcétera, y otra cosa es encontrarnos con este tipo de cosas que la verdad es que molestan y mucho. Molestan mucho porque además pagamos impuestos, y no pocos, y vemos que nuestros servicios públicos tampoco están muy deteriorados, sí. Exacto, si nuestros servicios públicos estuvieran muy bien regados, muy bien conseguidos, y no tuviéramos absolutamente ningún problema en lo que son las gestiones básicas de sanidad, de educación, carreteras, etcétera, pues evidentemente pues, podríamos ayudar con mejor criterio, por favor, porque es que estoy viendo estupideces de consideraciones bíblicas, pero claro, se tiene que hacer con algún criterio. Ese es el auténtico drama y el problema. Claro. Es que no hay criterio, no hay control y no hay feedback para que nosotros podamos analizar ese dinero. Lo estamos haciendo desde septiembre del año pasado, estamos publicando los datos por la red social X, por la antigua Twitter, y es la única información que se puede conseguir enlazando a ECID con la web de Hacienda que otorga las subvenciones. Entonces, bueno, es una información que está ahí para el ciudadano, que nadie ve porque las publicaciones al final son muy tediosas de ver y muy complejas, y hay que desbrozarla para que el ciudadano pueda tenerla en la cabeza y ver en qué se están yendo sus impuestos e indignarse, porque al final hay que indignarse para poder cambiar este tipo de diatribas o estas redes de aprovechamiento, que es lo que finalmente parece que son. Por supuesto. Pablo Cambronero, muchísimas gracias y enhorabuena por ese trabajo. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, don Luis, y por el espacio que me has concedido. Gracias, muy buenas noches. Bueno, pues Julián, es que es espectacular, claro. Ahora se entiende por qué Ábalos hacía 112 viajes a América para supuestamente hacer de cooperación al desarrollo. Bueno, yo creo que esto que acaba de decirnos Pablo Cambronero, que yo desde luego intuíamos pero desconocía, pues es que clama al cielo. Porque claro, decir que hay fondos de cooperación para el camarón colombiano o para empoderar mediante unas botas violeta. 1,5 millones para el camarón colombiano. Y 300.000 para la bota violeta, y ya sabe cuánto. Yo creo, me ha parecido entenderos, que él esto no solamente está investigando, sino que lo está publicando, va a publicarlo. Sí, ¿no? Lo está publicando en Twitter, sí. Yo creo que eso es muy importante, que llegue, digamos, se difunda al máximo posible, porque creo que cualquier persona normal, no digamos los que ya están atravesando dificultades en nuestro país, cuando escuchen estas cosas, se tienen que indignar. Me indigno yo. Estamos hablando de 1.000 y pico millones de euros, hombre. 1.000 y pico millones de euros para que un gracioso haga su desarrollo ideológico. Págaselo usted, pero usted se cree que el esfuerzo fiscal de los españoles, que es un esfuerzo tremendo, porque nos están esquilmando por todos los lados, está para ese tipo de chorradas ideológicas, hombre. Eso es un disparate, es un insulto. Si dijéramos que, por ejemplo, estos fondos se dedican para construir viviendas de vivienda social, baja, infraestructuras para básicas, gente que la necesita, para temas de medicina, claro. Para ayudas a la medicina, hospitales, tal. Bueno, pues oye, pues bienvenido está que les ayudemos, ¿no? Pero para este tipo de chorradas, ¿no? No tiene ningún sentido para que alguien se haga una foto con 10 señoras empoderadas con las botas, ¿no? Es indignante. Y luego me ha parecido muy importante, si me lo permites, el comentario que ha hecho él, porque yo también soy de los que creen que sin duda que hubo una pandemia, murió muchísima gente en el mundo, pero yo creo que sirvió a modo de experimento sociológico. Total. Es decir, de control social, claro. Efectivamente. Y les funcionó muy bien. Sin comité de expertos, sin absolutamente nada, nos encerraron en casa, nos secuestraron ilegalmente, inconstitucionalmente. Y luego nos decían que teníamos que salir a la calle de 8 a 9. Aplaudir. Y obedecíamos. Claro. Los niños a no sé qué hora. Sí. Bueno, cuando decían los mayores de 65 años o no sé cuánto, tenían que salir desde las 8 a las 9 de la tarde y tal. Y efectivamente nos comportamos de una forma muy dócil por el miedo, el pánico que tuvimos a que efectivamente la gente se moría. Bueno, el pánico al COVID, ¿no? Y el pánico a las sanciones, que también hubo. También, ¿no? Entonces,
claro, ese experimento ha servido para comprobar, como con los ratones, que efectivamente... Que la docilidad funciona muy bien y que si generas miedo, lo tienes todo. Si somos capaces de meterle miedo suficiente, estos se callan. Y así está la sociedad. Eso es. No sé si europea y mundial, pero luego la española, que estamos anestesiados desde el 2020. Pues nada, el capítulo 2 ha sido ese kit de supervivencia, que por cierto no hay ni cerveza, ni choricito, ni nada de nada, o sea que un kit muy malo. En fin, sí, vamos a hablar de Ucrania y de temas serios, pero antes una recomendación: si necesitan adelgazar, la cerveza y el choricito no, pero el Pack Express puede ser muy útil. De esa manera pueden volver a utilizar esas prendas que tanto les gustaban, y Naturhaus te trae esa forma rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días puedes bajar de peso gracias a ese Pack Express. Es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecen un servicio personalizado y no tendrás que saltarte ninguna comida ni pasar hambre, porque el Pack Express se adapta a ti. Así que no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Bueno, nos vamos a una breve pausa y a la vuelta les hablamos de Ucrania y también del sarao que está montado en el Tribunal Constitucional. Es hora de que el Partido Socialista rompa claramente con Puigdemont, porque realmente nos puede llevar a la ruina como proyecto y como... ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbiolin Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbiolin Megaflora, de Mundo Natural. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas. En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen.